Buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, se complace en presentar para ustedes el libro Luce sotto le piedre de Jorge Ortega, con la traducción de Alessio Brandolini. A continuación, les damos a conocer una breve semblanza de los participantes. Encia Verducci nació en Roma, Italia, en 1967. Desde los 5 años vive en México, licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por el Instituto Campechano. Becaria del Centro Mexicano de Escritores en 1992. Ese mismo año obtuvo el Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta. Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1996 y 2003. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2004. Ha colaborado en distintas revistas y suplementos culturales nacionales e internacionales. Ha publicado los libros de poesía Cartas de Usurpación y El Bosque de la Hormiga, así como la autoficción 40 grados a la sombra y el libro de testimonios Los segundos y los días, breviario sobre el temblor. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, italiano, hindi y polaco. Su más reciente libro es Nanov, publicado en 2019 en Vaso Roto Ediciones. Alessio Brandolini nació en Roma, Italia, en 1958. Poeta, traductor y editor, licenciado en Letras Modernas. Ha publicado los libros de poesía El alba en Plaza Navona, en 1992. Poemas de la Tierra, 2004 y 2014. Mapas colombianos, 2007 y 2015. Tíber en llamas, 2008. El río en el mar, 2010. Y En la mirada del lobo, en 2014. En 2016 se publicó su antología poética El futuro es un campo inculto, 1992-2014. Y en 2017 El rostro y el viaje. Sus textos han sido traducidos en revistas italianas y extranjeras. En Costa Rica se publicaron sus antologías En el ojo del lobo, 2009, y Desde otro planeta, 2014. En Colombia, Llamo desde otro planeta, 2016, y en 2013 apareció su libro de cuentos Un bosque en el muro. Desde 2006 coordina Fili di Aquilone, revista digital de imágenes, ideas y poesía. En 2011 fundó la editorial Edizioni Fili di Aquilone. Es traductor del español al italiano y cumple una esmerada labor de difusión en ámbito italiano de la obra de poetas contemporáneos de España y Latinoamérica. Jorge Ortega es poeta y ensayista, nacido en Mexicali, Baja California, en 1972. Doctor en Filosofía Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 2007 miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo en 2010 el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Ha publicado una docena de títulos de poesía en México, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá e Italia, entre los que destacan Ajedrez de polvo en 2003, Estado del tiempo, 2005, Guía de forasteros, 2014 y Devoción por la piedra en el 2016. Poemas y artículos suyos han aparecido en reconocidos medios literarios y culturales de Hispanoamérica y el mundo anglosajón. Además del inglés, su trabajo poético ha sido traducido al chino, alemán, portugués, francés e italiano, y forma parte de múltiples antologías de poesía mexicana reciente. Ha participado en festivales, conferencias y congresos de literatura en diferentes ciudades de América, Europa y Asia. Asimismo, ha sido profesor visitante en universidades de California. Su libro Devoción por la piedra fue publicado en francés en Quebec en 2018 y en 2020 el sello romano Edizioni Fili di Aquilone ha editado una antología bilingüe español-italiano de su obra poética titulada
Luce sotto le piedre. Bueno, y para comenzar, cedo la palabra a Encia Verducci. Bienvenida. Muchas gracias al Centro Cultural Tijuana por invitarnos a presentar este bellísimo libro de Jorge Ortega, Luce sotto le pietre, que es su primer libro traducido al italiano. Mando un saludo desde el otro lado del país en este enero tropical para mí, pero frío para Alessio y para Jorge, que están en lugares realmente fríos y navideños e invernales, ¿no? Eh, Voy a hacer un breve comentario sobre este libro. El libro está conformado, digamos, una antología que hizo Alessio, de Devoción por la Piedra, que es un libro de 2011, y Guía de Forasteros de 2014, además de 10 poemas que escribió Jorge en este 2020, que le da título al libro Luce sotto le pietre, Luz bajo las piedras. Eh, Me parece muy interesante, voy a empezar con el trabajo de Alessio, porque me parece muy interesante lo que Alessio explica en su introducción respecto a esta antología de Jorge, que él mismo tradujo además y editó. Es una edición bellísima además, que dice que recoge la tradición, Jorge, de Piedra de Sol, de Paz y de las piedras de Borges, ¿no? Pero yo creo que sí es la piedra, pero también es el agua, pero también es la luz. Es un libro que me muestra Jorge en diversas etapas, pero también la posición de la piedra en diversos aspectos del agua y de la luz. Eso tiene que ver mucho también con su origen. Tenemos que recordar que Jorge viene prácticamente del desierto y la luz es distinta y la luz marca y nos va guiando, pero el agua también es importante, ¿no? Y eso es algo que va manejando Jorge a lo largo del libro, en los poemas que Alessio que escogió y tradujo para esta colección. Y eso me parece sumamente interesante. No solamente es la piedra de Octavio Paz, no solamente es la piedra de Borges, sino para mí también es la piedra de San Juan de la Cruz y por otro lado la piedra de Gamoneda, por ejemplo. El ritmo, esta idea de la piedra como algo sólido dentro del recuerdo del instante, ¿no? Y la luz y el agua que acompañan a esa piedra y que la erosionan o que la van formando de alguna manera, ¿no? Me parece también muy interesante el trabajo de Alessio, ¿no? Eh, Tanto Devoción por la Piedra como Guía de Forasteros ha tenido una gran acogida en México. Fueron dos libros en su momento que fueron ampliamente comentados. Incluso Devoción por la Piedra ganó el premio Jaime Sabines, que es un premio internacional, pero me gusta lo que escogió Alessio para este libro, los poemas que escogió y además porque implican un enorme trabajo, su traducción. Se tiene la falsa idea de que el italiano y el español son muy, muy parecidos y eso es completamente equivocado. Eh, Creo que el reto más grande de Alessio, según mi punto de vista, él ya nos explicará cuando le toque hablar, fue sostener, respetar la musicalidad de Jorge. Jorge es un poeta muy musical, con una música muy propia, y de pronto pienso en poemas de los que
de los que pienso que son difíciles, debieron haber sido difíciles para Alessio traducir al italiano. Por ejemplo, Glosa del Diluvio, Laudas, Contornos del Oficio, y en especial los últimos poemas de Luz bajo las piedras, que son una serie, en su mayoría poemas en prosa, no todos son en prosa, pero en su mayoría son poemas en prosa, que ya el lenguaje de Jorge se anuncia, y me imagino que anunciará, y también Jorge nos explicará más adelante, la propuesta poética de Jorge para su siguiente libro. Es un Jorge completamente distinto al de Devoción por la Piedra de 2011 y al de Guía de Forasteros. Es un ritmo mucho más complejo, mucho más maduro y trabajado, y de pronto veo poemas como Colegio del Aire o Playlist o Letanía de Contingencias, que pienso que su traducción al italiano debió haber sido una enorme empresa para poder respetar no solamente el poema, las palabras, los encabalgamientos, la métrica de Jorge, sino además el ritmo del poema, el ritmo interno del poema. Para poner nada más un ejemplo, porque ellos posteriormente van a hablar de esto, y además no solamente van a hablar, sino además van a leer, hacer una lectura bilingüe. Quiero leer, por ejemplo, algunos versos iniciales de Playlist en español y luego en italiano. Perdonen mi italiano sureño y campechano. Llegué hace tantos años que ya perdí el acento, pero quiero hablar para que vean la diferencia, ¿no? Dice Playlist. Abro el poema a las canciones que escuché en la adolescencia. Por cuántos lustros la supuesta seriedad del profesor las ha desterrado a la intemperie como bolsas de plástico en el limbo de una periferia donde hinca su varilla el no lugar. Si se dan cuenta, no solo son poemas en prosa, sino de un largo aliento. Prácticamente no tenemos comas. Convertir ese ritmo a otro idioma y al italiano no debe haber sido nada fácil. Me voy a permitir, perdón mi pronunciación, Playlist. Apro la poesia alle canzoni ascoltate nell'adolescenza. Per quanti illustri la presunta serietà del professore la esiliate alla intemperie come sacchetti di plastica nel limbo di una periferia dove affonda la sua banchetta in il non luogo. O sea, si se dan cuenta, realmente Alessio logra algo fantástico. Aplaudo no solo los poemas de Jorge, que es una poesía que se ha afianzado dentro de nuestra generación como el gran poeta que es, sino el gran traductor que es Alessio. Me sorprende mucho, gratamente, y aplaudo ese respeto que tuvo Alessio para la poesía de Jorge y cómo logró sostener el ritmo. Yo sé que mis compañeros van a hablar, este es el libro, es una edición, como editora debo decir que es uno de los trabajos más bellos que he visto de Alessio. Muchas felicidades, no solamente como traductor, sino como editor de Fili de Aquilone. Es bellísimo la caja, la tipografía, todo, sino creo que para los italianos será un grato y un gran descubrimiento la poesía de Jorge. Alessio está haciendo un enorme trabajo para difundir la poesía mexicana y latinoamericana en lengua española en Italia. Se lo agradecemos enormemente. Hacía mucha falta esta difusión de la poesía mexicana en Italia, como también los mexicanos estamos haciendo lo propio hace décadas, como hacía Guillermo Fernández, de la poesía italiana al español. Fili de Aquilone se suma a una estela de traductores italianos que han hecho un enorme trabajo en la última década, y aplaudo y felicito al autor, que es un gran poeta, a quien no solo estimo mucho, sino es uno de los mejores poetas de mi generación.
y aplaudo la traducción de Alessio, lo van a disfrutar tanto en italiano como en español. Sería precioso que pudieran todos en México tener este libro para ver lo que implica un trabajo profesional de traducción de un idioma a otro idioma, que aparentemente se parecen, pero no es así. Muchas felicidades a ambos y muchas gracias por invitarme a presentar este bellísimo libro. Es un gusto, un gran placer estar aquí. Me habría gustado mucho presentar este libro aquí en Roma o en México con ustedes, pero para ahora no podemos hacerlo. Y te agradezco mucho tus palabras sobre la traducción, la editorial. Hemos empezado a publicar poesía contemporánea mexicana con mi editorial y lo seguiremos paso a paso. Lo que nos interesa es publicar una buena poesía de México contemporánea y hacer el trabajo mejor posible que sea. Claro, es difícil ser perfecto, ¿no? Pero hacemos sí que cuando se puede presentar un libro, se puede publicar un libro, hacerlo conocer aquí en Italia, sea de gran impacto a nivel gráfico y a nivel poético. La poesía aquí en Italia tiene poca gente que la sigue, pero es muy exigente. Le gusta leer buena poesía y leer de la mejor manera posible. Nosotros publicamos siempre los libros con el texto original en español, porque mucha gente aquí en Italia, los amantes de poesía, conocen, pueden leer la poesía en español. Y después, para ver esa diferencia que hay tras el español y el italiano, que son idiomas parecidos, pero son diferentes. A nivel poético es muy difícil traducir poesía en española. Yo he empezado paso a paso, sigo aprendiendo, sigo mejorándome. Soy muy exigente, empeño casi un año para... Jorge lo sabe, cuántas preguntas, ¿no? Cuántas revisiones del texto para llegar a algo que te pueda satisfacer, ¿no? Como traducción italiana. A mí me gusta, como traductor, ser muy cerca al texto original, al mismo tiempo, y lo notaste un poco, ¿no? Hablaste de hacer así que el sonido en italiano puede ser muy bonito. Porque yo leía traducción en español que eran perfectas, pero tan literarias que no te gustaban. Y tenía que leer el texto original para apreciar un poco el sonido, la música, ¿no? Que se pierde, pero uno tiene que construirla diferentemente. Porque el lector exige ¿no? Que cuando lee el poema sea bonito también en italiano, no solamente el texto original, texto español. Este no es perfectamente una antología porque no me gustan mucho las antologías. Es un libro nuevo, en el sentido que yo leyendo la poesía, releyendo, a mí me gusta mucho leer poesía y sigo leyéndola, ¿no? Y cuando empiezo a leer un poeta, puedo ponerlo y después vuelvo a leer otra vez, ¿no? Y empiezo dentro de mi cabeza a hacer líneas, ¿no? De un hilo conductor, ¿no? Y entonces hago ese trabajo de selección de algunos poemas, no como si fueran los mejores poemas de este autor, mas siguiendo líneas, ¿no? Del sentido, de la musicalidad, al mismo tiempo contraste, ¿no? De manera. Y después, al final, siempre poniendo, cuando esto es posible, si el autor me ayuda en esto, ¿no? Yo doy un estímulo, después el autor puede decir, no tengo inéditos, si no me gusta trabajar así, yo empiezo a decir, me gustaría publicar algunos inéditos, de manera que el libro es algo que no existe, no es una antología, porque hay poemas inéditos nuevos, ¿no? Y esta parte del libro es la que da el título al libro mismo. Y sí nació este libro, ¿no?
me habría gustado muchísimo presentarlo aquí en Roma, allí en México, pero ojalá se pudiera hacer un poco más adelante, si fuera posible. Muy bien, pues yo quisiera empezar agradeciendo a Encia y a Alessio sus comentarios, su acompañamiento en esta primera presentación de Luce sotto le pietre en este nuevo año 2021, y desde luego también extender ese agradecimiento a los auspicios del Centro Cultural Tijuana por hacer posible esta presentación y la transmisión de nuestras palabras, nuestro intercambio, nuestra conversación sobre este efectivamente primer libro mío que se publica en Italia, como bien lo señaló Encia al inicio de su intervención. Antes de pasar a leer algunos poemas, tanto en español como en italiano, cosa que agradeceré a Alessio, quisiera también reconocer el trabajo de edición de este sello, Edizione Fili di Aquilone, con Luce sotto le pietre. Es un libro realmente que me ha complacido bastante. Ya conocía los títulos de este sello editorial a través de algunos ejemplares que me había facilitado Alessio Brandolini, y realmente estoy muy conmovido por sumarme a este catálogo, no solamente de autores mexicanos, sino también de autores latinoamericanos, cuya obra reconozco y admiro. Por otra parte, quisiera responder a la inquietud que había compartido Encia sobre el ordenamiento y el lenguaje de esta última sección, o de esta tercera sección de Luce sotto le pietre, que tiene que ver con un ritmo quizá un poco más distenso o distendido, y también que tiene que ver con una musicalidad un poco más laxa en términos formales. Y bueno, es posible que esto se deba efectivamente a un paso o a una evolución en el tiempo de los poemas que componen Luce sotto le pietre, toda vez que los primeros poemas que forman parte de este libro fueron concebidos hace 10, 12 años. Los poemas que conforman la segunda sección fueron escritos hace ya también unos 6 o 7 años. Me refiero a los poemas de Guía de Forasteros. Los primeros son de Devoción por la Piedra. Y ya los terceros, es decir, los poemas que forman parte de la tercera sección, que es una sección que recoge poemas inéditos, ya forman parte o ya dan cuenta de nuevas búsquedas. La poesía que he estado escribiendo recientemente, de alguna manera encuentra en estos poemas inéditos una muestra significativa, no solamente en lo formal, sino también en lo discursivo. Digamos que hay nuevos temas, hay la apertura hacia otro tipo de registros, más urbanos, más relacionados con la vida comunitaria, más relacionados con una memoria colectiva con la cual no solamente se identifica el yo, sino que también es una memoria colectiva que se abre a la participación de los otros a través de recuerdos compartidos, no únicamente con amigos, no únicamente con familiares, sino también con los desconocidos, con los cuales nos hemos algún día atravesado por ahí y que forman parte también de nuestras percepciones, de nuestras impresiones de la ciudad en la que vivimos. Y en algunos poemas de esa tercera sección, en algunos poemas inéditos, aparecen efectivamente pues,
personajes o ciudadanos que de forma incidental se atraviesan en alguna imagen o acuden también a algunos de los versos que, para decirlo con una metáfora fotográfica, son versos que poseen como una factura de gran angular, o sea, que tratan de hacer una lectura abierta de la ciudad en la que vivimos y también de los recuerdos que no siempre hemos compartido, pero que están ahí latentes en nuestra memoria. De forma que, bueno, probablemente, efectivamente, estos poemas de la tercera sección, los inéditos, pueden ser considerados como un puente hacia libros futuros que están en proceso, algunos de los cuales ya están concluidos, y en los cuales podamos entrever algún cambio sustancial en las búsquedas y en las formas de expresión de nuestra poética personal, porque seguramente todos estamos identificados con una forma hasta cierto punto fija o inamovible de hacer poesía. No obstante, esta poética encuentra siempre sus variantes y sus reconfiguraciones en cada libro que publicamos. Bien, voy a pasar a leer algunos poemas de Luce sotto le pietre. Empezaré con un poema de la primera sección, después leeré un segundo poema de la segunda sección y finalmente cerraré con un tercer poema de la última y tercera sección, dado que el índice de Luce sotto le pietre puede ser considerado como un tríptico. El primer poema es Primera llamada. Urge contar lo que sucede, no arriba en el lenguaje y su costra de espuma, sino abajo donde la llama se doblega o tiembla la raíz. Urge invertir el cono y denunciar su fondo, atraer el clamor de las arenas que la corriente submarina ondula. Respira y sumérgete. Asciende y recupera lo que has visto para alivio de quienes esperamos en el espejo de la superficie. Mucha tinta ha corrido y seguimos en ascuas. Alumbra un poco más tu circunstancia. Acerca la linterna a los abismos para buscar la llave entre las rocas. Voy adelante con la lettura in italiano. Prima chiamata. Urge raccontare quello che accade. Non approda al linguaggio e alla sua crosta di schiuma, bensì sotto dove la fiamma si piega o trema la radice. Urge capovolgere il cono e mostrare il suo fondo, attrarre il clamore della sabbia che la corrente sottomarina fa oscillare. Respira e immergiti, ascendi e recupera ciò che hai visto per il sollievo di chi ti attendiamo nello specchio della superficie. Si è versato molto inchiostro e proseguiamo sulle spine. Illumina un po' di più la tua circostanza, avvicina la torcia agli abissi per cercare la chiave tra le rocce. El siguiente poema pertenece al libro Guía de Forasteros y se titula Escalera del Agua. El anterior, Primera llamada, forma parte de el ya citado
Título: Devoción por la piedra. Escalera del agua. El agua sube a recibirnos a los vertiginosos balcones del oído y baja junto a uno, peldaño a peldaño, hasta decir adiós y regresar consigo de nuevo hacia lo alto. Pasajeros en tránsito, somos nosotros, no ella, los que sin más pasamos. Suba hasta el pensamiento o moje la baldosa, el agua siempre está o no termina de irse. No asciende ni desciende, ni principia ni acaba. Permanece abstraída en su cauce, como el tic-tac oculto de las piedras que nunca hemos notado y sin embargo se mueve. Y nosotros que venimos y vamos, que entramos y salimos, extinguiendo fuegos, apagando candelas, cediendo a la camilla en cada latido que nos despluma por dentro. Paremos un rato, bajemos más despacio a nuestra tumba. Entre palabra y palabra, un paso y otro, hay jardines sonoros que prolongan la vida. Aquí la traduzione italiana: scala d'acqua. L'acqua sale per accoglierci ai vertiginosi balconi dell'udito e scende con noi gradino a gradino, fino a dire addio e tornare indietro di nuovo verso l'alto. I passeggeri in transito siamo noi, non lei, quelli che passano soltanto. Salga fino al pensiero o bagni la piastrella, l'acqua c'è sempre, o non se ne va mai del tutto. Non sale né scende, né inizia né finisce, resta assorta nel suo alveo, come il ticchettio nascosto delle pietre, che non abbiamo mai notato e tuttavia si muove. E noi, che veniamo e andiamo, che entriamo e usciamo, estinguendo fuochi, spegnendo candele, cedendo alla barella, a ogni battito che all'interno ci spenna. Fermiamoci un istante, scendiamo più lentamente nella nostra tomba. Tra una parola e l'altra, tra un passo e l'altro, si incontrano sonori giardini che prolungano la vita. Y del tercer apartado de poemas inéditos, Fondo de inversión. Lo que no eres te sostiene, te abastece lo que no tienes. Sucumbes al camino para que te acribille el resplandor con su intangible espada, o se instale en ti, liberando adentro, en los ganglios, su pátina de oro. Espectador de un mundo que no te pertenece, te montas en la sábana del viento para sobrevivir a la fortuna o esquivar el volcán de una epidemia. Riegas con el hisopo del chubasco la avidez de tus pasos, compulsas las membranas de la vida en un puño de arena escurridiza, alusas el trayecto con la rosa de lumbre del homínido. Acumulando nada, nada pierdes. Hay una dote
intacta en el furtivo emporio de los elementos. El horizonte es un cáliz de vacío donde la eternidad destila su promesa. Fondo di investimento. Quello che non sei ti sostiene, ti rifornisce di ciò che non hai. Soccombi alla via per far brillare il tuo bagliore con la sua intangibile spada, o si stalli in te, liberando all'interno, nei gangli, la sua patina d'oro. Spettatore di un mondo che non ti appartiene, ti arrampichi sulle lenzuola del vento per sopravvivere alla fortuna o schivare il vulcano di un'epidemia. Innaffi con l'aspersorio dell'acquazzone l'avidità dei tuoi passi, convalidi le membrane della vita in un pugno di sabbia inafferrabile, allunghi il percorso con la rosa di fuoco dell'ominide. Non accumulando nulla perdi. C'è una dote intatta nel furtivo emporio degli elementi. L'orizzonte è un calice di vuoto dove l'eternità trasuda la sua promesa. Bueno, gracias Alessio por tu lectura. Francamente me emociona leerme y escucharme en otro idioma que no sea el español, que es mi lengua materna, pero más quizá en particular con el italiano, que es una lengua en la que no solamente los hispanoparlantes, sino el mundo entero ha abrevado desde antiguo a través de Dante, de los poetas del Dolce Stil Nuovo, de la gran poesía épica del Renacimiento y del Barroco, y por supuesto con los poetas fundamentales del siglo XX como Ungaretti o como Montale o Sandro Penna, que tanto nos han marcado a muchos como lectores y que han contribuido a nuestra formación, no solamente como lectores de poesía, sino también como poetas. De forma que hay muchos referentes de la poesía en lengua española que no únicamente proceden de la experiencia del autor, sino que también proceden de esos lugares que nos han dado las lecturas. Quiero hacerte una pregunta, Jorge. Leer es como vivir. En ese sentido uno también vive a través de sus lecturas. Adelante, Alessio. Una pequeña pregunta, ¿no? Que es un argumento que ayer hablamos por este medio con la embajada argentina, ¿no? La importancia de traducir poetas jóvenes, ¿no? De no esperar la maturidad, de no esperar la muerte para dar a conocer poetas buenos, ¿no? Yo dije ayer, ¿no? Que sí, es importante. Yo creo que es importante también para el poeta mismo, ¿no? No por vanidad, no porque está conocido en Italia, ¿no? Porque alguien que te lee tan a fondo como un traductor que va a publicarte, creo que sea una, ¿cómo podemos decir? Una presa de posición del poeta mismo, ¿no? Creer más a su poesía, creer más a su trabajo con la poesía, que nunca se para, ¿no? Trabajar con la poesía. Y creo que sea a nivel de estímulo muy importante. Es una pregunta, ¿no? ¿Podría ser esto para ti? ¿O qué opinas sobre este argumento? La importancia de traducir poeta joven, a darla a conocer, ¿no? Para ti, ¿qué probaste cuando empezaste a leer un poco de tus poemas, pero en italiano? Pues en principio fue esta emoción de la que hablaba hace unos momentos, de ingresar a través de la labor del traductor a una lengua o un idioma que como lector y como poeta he reconocido y admirado siempre y con el que me he sentido estrechamente unido. Bueno, ese hecho es para mí en principio
un hecho que me inspira una gran emoción, pero también por otro lado, en términos quizá más fríos, diría que también nace una expectativa o nace una ilusión de poder encontrar lectores de lengua italiana más allá del océano Atlántico. Y esa posibilidad es una posibilidad que también me emociona inevitablemente y que me permite quizá entender que de manera indirecta la traducción favorece esta idea de que en realidad no hay poetas nacionales ni poetas locales, sino que la poesía es una sola, que la poesía es universal y que a través de la traducción uno, por ejemplo, como autor de lengua española nacido en México, puede de pronto, en términos quizá parciales, incorporarse a la tradición, no de la poesía italiana, pero sí incorporarse a la tradición de lecturas de un lector de poesía en lengua italiana. De forma que haya un autor mexicano o a un autor de lengua española que de pronto ya comience a gravitar también en la memoria literaria de un italiano o de un lector italiano o de un poeta italiano. Creo que esa es una de las grandes generosidades o de las gracias de la traducción, que permitirle a un poeta de otra lengua formar indirectamente parte también de la tradición de otra lengua, de aquel idioma al cual se le traduce. Encia, algo más sobre este libro para cerrar esta reunión virtual, pero con una fuerte participación de nosotros, ¿no? Con la poesía de Jorge. Bueno, principalmente que lean el libro, que lo adquieran, tanto en Italia como en México, porque me parece una muy buena muestra de poesía de Jorge. O sea, no solamente funciona como traducción al italiano, sino como una muestra importante del trabajo de Jorge en lengua española, ¿no? Ahora que estabas hablando sobre los poetas, la importancia de la lengua, de ser traducidos a otro idioma, estoy completamente de acuerdo con Jorge sobre el poder ser parte de una tradición en otro idioma, de la tradición poética. Pienso en algunos libros de poetas muy, muy jóvenes que luego no supimos más porque, por ejemplo, Tomás Segovia en los años 80 tradujo a muchos poetas italianos, no solamente consagrados, sino además poetas muy jóvenes que luego yo creo que deben ser de tu generación, Alessio, que luego se perdieron, no supimos más. Y a esos libros que se publicaron en o esas muestras que se publicaron en ese momento, en mi caso los atesoro mucho. Lamentablemente no sé dónde quedaron esos poetas muy jóvenes en los años 80, pero que también muestran ¿qué quiero decir? Creo que el universo poético es igual para todos. Hay coincidencias y hay divergencias, pero el sentimiento, digamos, el lenguaje de la piedra, del agua y del sol, como en el caso de Jorge, se pueden ver reflejados tanto los italianos como los mexicanos, ¿no? Y creo que esa coincidencia, esa comunión de dos mundos aparentemente distintos y distantes, son más cercanos de lo que parece, ¿no? Entonces, creo que es muy importante dar a conocer, no solamente como decías tú, como un hecho de difusión de la literatura mexicana o de la poesía de Jorge, etcétera, sino que seguramente en algún punto en Italia, no sé, quizá en Puglia o
en el Véneto o en Sicilia, o va a haber un joven que lea los poemas de Jorge y diga, yo soy este muchacho que regresa, nada más que Jorge está regresando a Baja California, y más que nada en su segundo libro, yo soy ese muchacho que regresa, ¿no? Y no regresa, regresa a la patria, que es la patria de la infancia, ¿no? No es el lugar donde vives específicamente, ¿no? Regresas al origen, como el propio Jorge escribió en algún poema, ¿no? Y eso hace que se conforme este universo, esta patria, que no importa el idioma ni el origen, lo que importa es los sentimientos a los cuales nos remite los versos de Jorge o de otro poeta en otra lengua, ¿no? Creo que eso es muy importante, reconocernos reconocer que hay un sentimiento atemporal donde las nacionalidades no tienen nada que ver y los idiomas tampoco, ¿no? Sería lo único que puedo agregar, y muchas felicidades a los dos, porque ahora sí que son coautores ambos, ¿no? Muchas felicidades, es un gran libro y de verdad léanlo todos. Devono leggere tutti questo libro, tutti. Gracias, qué buenas palabras, Encia. Concordo totalmente. Sí, bueno, yo simplemente, ahora sí que a manera de colofón, también quería hacer unos comentarios sobre el título afortunado de esta antología, Luce sotto le pietre, del cual es responsable Alessio como curador de esta selección de poemas míos, pero me parece que tanto el título por el cual se ha decantado Alessio como tus observaciones, Encia, acerca de los elementos, no solamente de la luz, sino también ni de la piedra, sino también del agua. Bueno, me parece que son apuntes ambos que definen muy certeramente mi poesía, en la medida que la mía es una poesía que dialoga de manera no siempre explícita, pero sí velada con los elementos, con el viento, con el aire, con la tierra misma, con el polvo, con la luz, desde luego. La luz solar no es la luz eléctrica de las ciudades, sino la luz solar del desierto, de la que hablaba Encia, y con el agua, ¿no? Un elemento del que también hacía mención Encia a propósito de mi filiación como un poeta que ha vivido la mayor parte de su vida en el desierto o rodeado de él. No quería dejar de lado cómo es que se relacionan las observaciones de Encia sobre la presencia del agua, de los sedimentos o de la arena y de la piedra en mi poesía, como igual lo ha podido entrever Alessio con el título Luce sotto le pietre, las nupcias de la luz y de las piedras. Pero no solamente así, de manera tan simple, sino la luz que está debajo de las piedras, como si precisamente debajo de esas piedras, que pueden ser quizá las palabras o los elementos sólidos de todo poema, que es aquello que el poema en principio nos permite ver, como si debajo de eso, que aparentemente trata un poema, hubiera algo más que es esa luz, algo más que descubrir, que dilucidar, que es esa luz de la que habla el título de Luce sotto le pietre. Y bueno, por otro lado, también en honor de la lengua italiana, debo decir que mi primera selección poética que he publicado jamás, la estoy publicando en una edición bilingüe español-italiano. Es decir, no tengo ningún otro libro que recoja poemas míos en un afán de
ofrecer una antología o una selección, ¿no? De manera que la primera muestra o el primer muestrario poético que puedo ahora ofrecer al lector, lo estoy haciendo en español y en italiano, y eso también, desde luego, no quería dejar de decirlo, y me emociona por el cariño y por el amor que le tengo no solamente a la lengua italiana, sino también a ese país, ¿no? a la gran península italiana, que por cierto es otra de las afinidades no buscadas que me unen a Italia, porque finalmente tanto yo como Encia vivimos o formamos parte o somos naturales de una península como es la península de Yucatán, donde se encuentra Campeche, y la península de Baja California, donde se encuentran Tijuana, Mexicali. De manera que, bueno, esa creo que es también otra feliz coincidencia que nos une muy particular, sí. a nosotros tres. Y bueno, también reconocer, no quisiera cerrar esta sesión sin reconocer el trabajo de traducción de Alessio, pero también de edición, ¿no? Trabajamos bastante en la maquetación de los poemas, precisamente por ciertas características tipográficas que tienen mis poemas, y bueno, quiero agradecer ese esfuerzo adicional, ese esfuerzo extremo de parte de Alessio y de Edizione Fili di Aquilone para sacar adelante este libro y hacerlo posible. Y bueno, es un volumen, un título que habremos de presentar durante este 2021. Si bien se publicó en 2020, el año de la pandemia, ahora empieza su camino, tratando de dejar atrás un poco el 2020, empieza su camino en enero de 2021 con esta conversación, de manera que es posible que volvamos a coincidir en otros foros más adelante, ¿verdad? Y ya para cerrar, y perdonen que postergue todavía más este diálogo, yo quería preguntarles a ambos, ¿por qué es que la lengua italiana y la lengua española, siendo aparentemente tan similares en términos a veces fonéticos, pero también en términos estrictamente etimológicos, ¿por qué es que se da esta dificultad para traducir dos lenguas romances que sostienen en principio una relación sanguínea muy estrecha? Yo creo, en el caso específico tuyo de la poesía, que lo más difícil es sostener el ritmo, ¿no? Darle su propio ritmo, y aparentemente es muy fácil porque todo el mundo piensa, ah, no, son muy parecidas. El número de sílabas, por ejemplo, en los sonidos, pero no es cierto. Hay palabras que son completamente distintas. Alessio podrá darme la razón. Entonces, lograr no la métrica, sino el sonido, esta sonoridad, que no es una empresa fácil, ¿no? Eso es algo que reconozco mucho en el libro, y entonces todo el mundo, no sé, o sea, todo el mundo que veo que aquí, cuando se burlan o quieren hacer bromas, ¿no? Le ponen a todo ini al final, ¿no? Pizzini, Panuccini, o sea, entonces todos creen que con eso se entiende. No, 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 es otra cosa, es completamente distinto. Y eso también creo que pasa con el francés, ¿no? No me atrevería a hablar de otra lengua romance, pero siento que es algo que también se presta mucho con el francés, ¿no? Creo que en este asunto Alessio podrá hacernos esa observación mucho más acuiciosa de lo que yo lo hago, ¿no? Traducir poesía es muy difícil. Traducir Sí. tuya, Jorge, es difícil más, ¿no? Porque
tiene mucha particular, ¿no? El ritmo, el sonido, reconstruir en otro idioma no es solamente, lo decía antes, ¿no? Cuando yo leo traducciones que suenan mal, no significa que son muy malos, ¿no? Porque el sentido es este, ¿no? Pero falta mucho, falta el ritmo. Si tú te acuerdas, yo te preguntaba si algunas cosas, traduciéndola, podías decirla así, ¿no? Hacia una vuelta, para ver si cambiando el sonido en italiano, ¿no? Y no la traducción literaria, literal, podía quedarse el sentido, pero con un ritmo nuevo, más cercano al original. Es un trabajo muy, muy difícil. A veces así, pero en este sentido sí, puede ser así. Ahora, yo iba adelante con una traducción un poco diferente a nivel literal, pero más cercana al ritmo, al sonido. Es muy difícil porque es un equilibrio muy estable, muy difícil, ¿no? Uno, si cambia algo, puede ir fuera de tema, ¿no? Por eso es una traducción no se puede hacer a nivel poético, con prisa, llegando solamente al resultado que uno te da el significado, ¿no? De lo que está diciendo en poesía. No, se falta el ritmo, falta la música, falta todo en la poesía, ¿no? Y eso es muy difícil, pero es lo bueno de la traducción, ¿no? Que te da mucho, ¿no? Te lo escribí ¿no? Traducir, entrar en una poesía tan fuertemente, porque traducir es una hiperlectura, ¿no? E ir más a fondo, leer muchísimas veces, ¿no? Buscar los matices del significado de cada palabra. Y por eso al final, si la poesía es buena, que se queda dentro para siempre, ¿no? Y lo que uno desea como traductor es que el lector, un buen lector, pueda apreciar ¿no? Este trabajo. Para mí es importante. Y este se abina, ¿no? Se une al hecho de hacer libros buenos a nivel gráfico, hacer así que la poesía sea como una ventana sobre el mundo, ¿no? Una ventana abierta. Por eso hemos puesto, en este caso tuyo, esta ventana que se abre sobre el mundo, no sobre la poesía, ¿no? Ese no elegí yo, ma el gráfico que trabaja para nosotros, leyendo tu poesía, me propuse ¿no? Esta ventana, esta ventana que se abre sobre la poesía y sobre el mundo, ¿no? Que me gustó mucho. Muy bien, sí, yo complacido también con esta bella edición y desde luego con las versiones de mis poemas hechas por ti, Alessio, ¿no? Lo cual desde luego me enorgullece y me llena de contento. Pues sin más, creo que podemos aquí ponerle un punto y seguido a nuestro diálogo. Y digo punto y seguido porque desde luego es un diálogo que estoy seguro continuará más adelante a lo largo de este 2021, que espero nos depare mejores sorpresas. Sí, pues muchas gracias. Mando un abrazo y hasta pronto. Fue un gran placer hablar con ustedes de la poesía de Jorge Ortega. No nos despedimos. Seguimos. Chao. Seguimos. Chao. Y con esto concluimos. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les agradecemos su atención y los invitamos a seguir las actividades de Centro Cultural Tijuana. Hasta la próxima. Gobierno de México.